Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Tal como decíamos, recibimos al sacerdote Miguel Ángel Grullón, sacerdote dominico, director de Radio Seibo, y a Evangelista Mota, que es profesor, activista, durante muchos años también trabajando en Radio Seibo. Buenos días para los dos. Sí, buenos días, gracias. Hay una información que me daba el padre antes de que nosotros entráramos incluso al programa, porque ha llegado muy temprano. Nos comunicaba sobre que en la radio sí estamos en Radio Seibo desde que comenzó el programa, así que un saludo a toda la gente de Radio Seibo. Tú sabes que Radio Seibo, la gente del Seibo y zonas aledañas. Sí, que nos están escuchando a través de Radio Seibo. Un saludo para todos ustedes. Tú sabes que yo comencé en Radio Seibo, O sea, yo no soy imparcial en esta entrevista. Yo soy del Seibo y de Radio Seibo. Aparte del Mavi, tú eres famoso. Bueno. Entonces, bueno, padre, usted que actuó como vocero en las protestas que se significaron esta semana. Y esta semana, cuando vimos que había una protesta, nos decía Altagracia Salazar, primera vez que escucho de una protesta en el Seibo. El Seibo es una provincia que suena poco en movilizaciones. Háblenos de por qué fue esta protesta, cuáles eran los objetivos y todo ese proceso. Bueno, en primer lugar, buen día, Edith, Franklin, buen día, Evangelista, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Esta protesta pues ya viene generándose desde hace mucho. Ha habido mucha inquietud en la población. Nos hemos venido reuniendo desde el mes de septiembre en Radio Seibo, en la Escuela del Rosario de las Dominicas, porque hay muchas necesidades en la provincia del Seibo, desde hace muchos años. En el año 2005, hace 10 años, Naciones Unidas se reunió con nosotros aquí en la capital y se elaboró un informe de las necesidades de la provincia del Seibo, que es un libro así de grueso, ¿no? Y en este momento lo que reclamamos es el traslado de la cárcel pública, porque está en el centro de la ciudad. Hay 900 internos para un espacio de 200. 900 presos. 900 para un espacio Le llaman de 200. internos, pero son presos, gente con privación de libertad. Así es. Para un espacio de 200 duermen en el suelo, de lado o en el techo y en unas condiciones de insalubridad, de inhumanidad. Y queremos que en ese espacio se construya la universidad, porque en el Seibo no tenemos universidad. Nuestros jóvenes tienen que venir aquí a la capital, pagar mucho dinero en pasaje, la carretera no está en buenas condiciones. Por eso pedimos eso, lo primero. Luego el hospital está enfermo. Los profesionales, los médicos, las enfermeras son excelentes profesionales, pero faltan los recursos básicos en este hospital. Más ambulancias, más recursos, más todo. Los caminos vecinales están intransitables, llenos de hoyos. Los jóvenes que vienen a la clase al Seibo las pasa muy difícil. Y luego también el sistema de alcantarillado y agua potable. Nos faltan esas cosas y muchas más, y por eso la población se unió. Fue un bonito día, el martes, que programamos un paro de 48 horas. Toda la población se sumó a este paro, toda la población. Sí, estamos mirando ahí la imagen de la protesta. En toda la provincia los gobiernos tienen representantes, y también la sociedad, tienen legisladores, tienen senador, tienen diputados, tienen síndicos, y hasta un gobernador tiene el presidente, que es quien los representa. ¿Qué han dicho esos diferentes sectores sobre los reclamos que ustedes tienen? Bien, ¿De qué lado están? Lo primero fue que nosotros, como decía el padre, nos habíamos reunido varias veces todas las organizaciones comunitarias y populares, sectores, y habíamos invitado a las autoridades. En una de esas reuniones ampliadas en el Colegio Nuestra Señora de Rosario, llamamos justamente a las autoridades, le enviamos una carta, una comunicación invitándole a esta reunión. No decían nada, estábamos cansados ya de ir a sus diferentes oficinas para que buscaran solución a los problemas, porque era de voz en grito en la radio, llamando de diferentes sectores la situación en la que estaba viviendo la comunidad. Luego entonces, cuando le invitamos, fue con acuse de recibo, ellos firmaron su carta de que sí le habíamos invitado, y después no fue nadie. Nadie, ninguno fueron, ni fue el senador que del PRM, ni fue el síndico que del PRM tampoco, ni ninguno de los regidores, tampoco fue el gobernador de la provincia. Absolutamente ninguno de los diputados, que son dos. ¿Eso fue antes de la protesta? Eso fue antes. Antes de la Entonces protesta. no nos hicieron caso, e inclusive había algunos de ellos que decían, no vaya a eso, no vaya a eso, le decían a sus seguidores, no vaya a eso. Entonces ahí se decide irse a la jornada de protesta, que como hemos visto hasta ahora, fue todo un éxito porque fue apoyado. Sí. ¿Qué pasó? Estuvimos conversando vía telefónica ese día y tendiendo los detalles. ¿Qué pasó? Era una protesta de 48 horas, sí. Finalmente ustedes la redujeron a 24, hablen un poco de cómo fue la protesta y cómo llegaron a decidir que fuera solo 24. Bien, se decidió que fuera 48 horas, todo, como les decíamos, todo el mundo apoyó el paro, todos los comercios,
el transporte, la educación. Aunque el director del distrito educativo decía a los profesores que fueran a clase, fue más su conciencia de decir no vamos a clase, y ahí no hubo educación. Y algunos comercios que abrieron, hubo una delegación de empresarios, de comerciantes que fueron a hablar con ellos y les convencieron, y todo el mundo cerró. Evaluamos que fue un éxito al final del día. En Radio Seibo nos reunimos todas las organizaciones con el gobernador, evaluamos, hasta él mismo dijo que era un éxito de ustedes, nosotros le corregimos, le dijimos no, es un éxito suyo, de todos, es un éxito de toda la población, ¿verdad? Y dijimos que ya era demasiado sacrificio continuar al día siguiente, pues por los niños, las niñas en la escuela, los comercios, todo, pero con una condición. El gobernador nos decía, no, ya esto, el dinero del hospital está ahí, nos lo decía el día anterior del paro, el dinero del hospital ya está ahí, los caminos ya están, las máquinas ya dispuestas para asfaltar, el agua, eso no, ya todo estaba hecho en esta semana. Luego ya nos daba de moratoria un mes, y que viniéramos aquí a la capital a reunirnos con el ministro de Salud, la ministra de Salud, el ministro de Educación, con todos los ministerios. Es un peregrinaje. Nosotros le dijimos, no, a la capital se gasta demasiado dinero, una representación de 10 personas, no, una comisión de 10 personas no representa a toda la población, entonces queremos que sea en 15 días, no un mes, en 15 días. Le dimos de plazo, y esta es la carta que hoy el gobernador presenta y entrega en la mano del señor presidente, donde ponemos todo lo que queremos para nuestra población. Él le ha dicho que se va a reunir hoy con el presidente. Sí, él nos pidió el documento. Nosotros, esta es la carta. El gobernador del Seibo, Gerardo Casanova, que fue Gerardo durante... Sí, yo era una niña cuando yo ya era síndico, de toda la vida del PLD de allá, de los principales dirigentes. 3 veces síndico. Sí, entonces ver qué va a hacer, y aspiraba esta vez. Sí. Y lo designaron entonces gobernador de la provincia. Sí. Él le dice a ustedes que se va a encontrar con el presidente hoy. Él le dijo que tiene cita hoy con el presidente, que le diera el documento para él entregárselo personalmente. Él le va a entregar este documento con todas las firmas de 19 asociaciones, con su sello, con su firma, le va a entregar al presidente. Porque a ver si se lo va a entregar al presidente o se lo va a mandar al presidente. No, él dijo que le iba a entregar al presidente hoy en su mano, porque hoy empieza a correr el plazo. Hemos puesto una carta al final, dice, después del paro total de la provincia el 31 de enero, cuyo éxito fue rotundo, se accedió a levantar el paro que había sido convocado por 48 horas, dándole la fecha del 20 de febrero como límite para que su gobierno ejecute acciones concretas. Y acciones concretas, dijimos en la reunión, no son palabras, es que ya las máquinas de asfalto estén en el camino de las cuchillas ya asfaltando, que en el hospital haya trabajadores levantando ese hospital, que el agua que ya comienza a llegar potable a la llave, que la cárcel esté saliendo de allí los presos, y que ya se comienza a construir la universidad. ¿Hace qué tiempo que el presidente no visita a El Seibo? Porque generalmente las comunidades aprovechan cuando se inaugura un asunto asistencial de salud o cuando se entrega un recinto escolar. ¿Qué tiempo hace que el presidente no va a inaugurar nada al Seibo? Estuvo hace poquito una visita sorpresa en Pedro Sánchez. Esto es Pedro Sánchez, que es una comunidad. ¿Y ustedes se del enteraron Seibo cuando él ya estaba en Pedro Sánchez? ¿O lo sabían anteriormente? ¿No aprovecharon ese momento para plantearle una reunión? ¿Cómo sucedió ese movimiento? Lo que pasa es que la visita sorpresa ellos no suelen avisar, lo que llevan a la gente. Sí. Entonces solamente con la gente del sector, de ahí para lo que va a reunirse, que ya previamente está organizado. Y entonces lo que hace el presidente, que yo digo que de sorpresa no tiene nada, porque ya la gente lo sabe. Sí, con los productores, con tales productores, correcto. Si son con los de leche, que creo que era el caso. Y yo pienso que eso es para darle como un bobo, como un dulce a la gente, para que la gente, te voy a dar esta cosita, porque en sí el problema de los caminos vecinales estaba ahí. Ya. Y él, cuando le tocaron el problema de los caminos vecinales, dijo que estaba muy mojado todavía. Y incluso ya se podía trabajar en ¿Quién le dijo ejemplo, lo de muy mojado? El mismo presidente dijo, bueno, espera que se seque un poco. ¿Pero eso fue cuándo? En la semana pasada, me parece, sí, padre. Sí. En la semana pasada que estuvo por allá. El presidente de la República, en la campaña electoral, una de las provincias que más visitó fue el Seibo. Porque el Seibo los números no daban. Era una de las pocas provincias del país donde los números no le beneficiaban en el proceso electoral, tanto así que finalmente el síndico del Seibo y el senador son del partido opositor, son del PRM. O sea, ¿eso qué significa? Quisiera saber, el Seibo es una provincia que fue declarada como objetivo del milenio. Se pusieron varios planes para lograr sacar a este pueblo, que es un pueblo que figura en todos los análisis que se han hecho como la segunda provincia, a veces disputándose el primer puesto, la segunda provincia más pobre del país. Sí. Y recordarle a la gente que es una de las primeras 5 provincias que tuvo este país. Sí. Sin embargo, es la segunda más pobre. Sí. Que ustedes le dijeran a la gente sobre esa situación del Seibo, la situación de pobreza, padre y evangelista, sobre lo que se logró a partir de que se le pusiera como objetivo del milenio
¿De qué vive la gente? ¿Qué produce el Ceibo? ¿Cuáles son las cosas que tiene? Sí, nosotros no, y te lo digo porque yo participé en una de las mesas como presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos en ese entonces, y justamente teníamos una mesa de trabajo para ver las necesidades que tenía la provincia. Luego entonces, eso nos reunimos en el Club Faro de Callagua varias veces, y después entonces acá en la ciudad de Santo Domingo, en el Hotel Santo Domingo y en otros hoteles de acá de Santo Domingo, nos reunimos precisamente para poner en común todos los problemas, las problemáticas que había. Nosotros íbamos a ser como la provincia a seguir, como el ejemplo a seguir. Sí. Entonces, teníamos el problema del agua, teníamos el problema del alcantarillado, teníamos el problema de los caminos vecinales, teníamos el problema de las calles, que en ese tiempo tampoco estaban asfaltadas, y una serie de necesidades. El servicio de salud, el hospital Teófilo Hernández, que no está funcionando. Claro, claro. Entonces, todo eso se lo habíamos planteado, pero naturalmente todo eso se quedó así en promesa. No pasó nada. No pasó nada. Había una comisión designada por el Ejecutivo. Había una comisión designada, se gastaron muchos millones, muchos libros en publicidad, y el dinero se perdió y los problemas se quedaron ahí. Y ahí en esos encuentros, hace 10 años, se hizo un reconocimiento, las Naciones Unidas se hicieron un reconocimiento a una empresa que era la que más luchaba y quería que los objetivos del milenio se dieran. Y esa empresa, ¿saben cuál era? El Central Romana. No me diga. El Central Romana, que justo en estos días, por eso traigo este zapato de una Mira, niña... este zapato a mí me llamó la atención. Cuando vi el zapato aquí en el centro, pensé que había sido un error y digo, ¿y este zapato? Y los muchachos andaban ahí locos preguntando y yo dije, tiene que ser del padre. Dígame de ese zapato que usted tiene en la mano. Este zapato es de una niña llamada Jady, del Ceibo, que sufrió los brutales desalojos hace un año justo. Por eso estas luchas que estamos teniendo en la provincia del Ceibo son al año justo el día de Duarte, que a las 3 de la mañana la impune e indolente Central Romana, con más de 200 guardiacampestres, derribó, destruyó las casas de 80 familias en la noche, a las 3 de la madrugada, sin orden del fiscal, sin orden del abogado del Estado. ¿Y puede hacer eso? A las 3 y de la con madrugada. guardia campestre, a las 3 de la madrugada, a las 3 sin de la orden. madrugada, sin orden del fiscal, y en un terreno que es comunal, en un camino vecinal. Destruyeron todas sus casas y los días, las familias todas vinieron a Radio Ceibo. Le estamos acompañando desde entonces. La denuncia ya está presentada en Naciones Unidas en Ginebra y en Estados Unidos, en Nueva York. Ya la denuncia llegó aquí al gobierno y llegó a Naciones Unidas. La denuncia que fue depositada en el Palacio de Justicia del Ceibo se quedó en la entrada sellada y en la primera gaveta. No circuló más. No hace falta que digamos aquí por qué no circuló más esa denuncia. Pero al año que se cumple de este desalojo y que esta niña Jady perdió un zapato, es el símbolo que queremos que llegue al señor Alfonso Fanjul. Porque cuando depositamos la denuncia en el Palacio de Justicia nos dijeron, ¿quién es Central Romana? Queremos nombres concretos. Bueno, nombres concretos podemos decir el mayor, Alfonso Fanjul, que es el dueño de todo este consorcio, ¿verdad? Entonces seguimos denunciando a la familia dominica, Acción Verapaz, Radio Ceibo y muchas instituciones en el país de dominicos y dominicas a nivel internacional, a la luz del día, la cobardía de aquella noche de la dominicanidad, que cuando se izan miles de banderas dominicanas, el Central Romana, que es impune, quiere decir que nadie la lleva a la justicia, que todo lo que hace está bien, y que estas 80 familias viven en condiciones infrahumanas y que los niños han sido encañonados. O sea, tienen que estar todos los organismos internacionales, locales, diciendo que esto no puede ser así, porque son 100 años en los que Central Romana, y Edith lo sabe mejor, Evangelista, que nacieron en el Ceibo, 100 años en que esta compañía quita la tierra a los campesinos, los lleva presos, y por eso en el Ceibo, en la provincia del Ceibo, estamos empobrecidos, porque no tenemos tierra. El 80% lo ocupa, no es del Central Romana, nos traiciona el lenguaje. El Central Romana ocupa una tierra que es de la provincia. Si tuviéramos tierra, no pasaría que todas estas cosas que pedimos. Tendríamos terreno para hacer un campus mayor que la UAS en el Ceibo, que nuestros jóvenes estén allí. Sí, el Ceibo es una provincia que no puede crecer, porque todas las tierras en los alrededores... La caña de azúcar llega hasta la puerta de nuestras casas. Sí, ya. Nos amarga la vida el Central Romana y endulza las cuentas millonarias de tantas personas fuera. En Estados Unidos, sobre todo, que es donde llega el azúcar, y allí se comercializa con la Crystal En el Ceibo hubo una experiencia con el barrio, con un sector que se llama Villa Guerrero, que fue el trabajo de mucha gente tratando de recuperar una porción de terreno, porque el Ceibo no tiene para dónde crecer, porque está rodeado de, yo decía, los potreros.
de la compañía. De Y yo recuerdo de pequeña que decían, muchacho, no vayas para el potrero. Y lo único que tú cogías del pueblo, te ibas a tumbar los mangos de la compañía, a buscar ahí lo que aparecía en las orillas, porque no hay para dónde crecer. Entonces, del barrio Villaguerrero comenzaron un proceso de recuperación y se recupera ese terreno, y actualmente es una comunidad pobre, porque es la comunidad que ni siquiera tiene asfaltado. Una parte de la provincia fue asfaltada por el gobierno del doctor Leonel Fernández, pero me hablaron también, y quisiera que ustedes, si tienen conocimiento, de otra porción de terreno, ahora, que le pusieron una alambrada, gente vinculada al poder, es lo que me han dicho, de gente vinculada al poder, y el fiscal de la provincia ha dejado sin efecto ese proceso. La recuperación de ese espacio. No, pero que no era una recuperación, que se lo querían coger, así como los tres brazos, se lo querían coger una gente que a mí me dijeron de quién estaban pegados, que son parientes, pero como yo no tengo esa certeza, porque me lo dijo alguien que no me cuenta, ustedes que están en el Ceibo, ¿hasta dónde tienen información de lo que ahí pasó? Bueno, justamente ese es el comentario, a voz en grito, como decimos, allá de que había un hijo del gobernador, de que estaba apropiándose de los terrenos, conjuntamente con empleados de la gobernación. Y entonces, cuando la fiscalía... ¿Pero eso se pudo determinar? Sí, cuando ya el fiscal se dio cuenta, que hay que decir que ha venido a hacer un buen trabajo el fiscal, que es de origen de Atomayor, y lo trasladaron al Ceibo. Papito Santana. Sí, Papito Santana, y está haciendo un buen trabajo allá en el Ceibo. Entonces él se dio cuenta y hizo un desalojo, porque ya se estaban apropiando, pero que no solamente son esos terrenos, donde quiera que se mueva un terreno, ellos están en primer lugar. Ah, ya. Tomando terreno. Entonces, ya tienen una auditoría de todo lo que pueden tomar. Correcto. En el caso del Central Romana, usted dice que hay un proceso abierto en Naciones Unidas. Así es. Y en Nueva York. Sí. En el proceso de Nueva York, ¿en qué estado se encuentra? Y en Naciones Unidas, nos gustaría saber. En este momento, la relatora especial para la vivienda adecuada en Ginebra ya ha hecho la denuncia, ya llegó aquí, sabemos, al Palacio del Gobierno. De hecho, fueron 2 personas al Ceibo a saber qué es lo que pasaba, pero se quedó ahí, y también llegó a manos del señor Fanjul. La firma que defiende al Central Romana se llama Grisolía y Asociados. Escribieron una carta al dominico Mike Deep, que es quien gestiona, es un dominico ante las Naciones Unidas, que está en Ginebra, y decían en esa carta a los abogados que estábamos dañando la imagen del Central Romana con esa carta que le escribíamos personalmente a él. Ahora la hacemos pública a toda la población, porque con una carta decíamos que dañamos. Tenemos todos los videos, todas las imágenes de cómo los guardiacampestres del Central Romana destruían las casas y con las armas largas. Pero además, en la encañonaban a los madrugada, sin permiso ni orden judicial, a las 3 de la mañana. En un camino público, en un camino público. ¿Eso a qué altura está? Al lado de en Villaguerrero, donde están los viveros. Ah, ok. Es en la ciudad, Santa Cruz del Ceibo, sí. O sea, no es metido allá en las cuchillas lejos. Sí, eso es en Villaguerrero, es próximo detrás del hospital. Sí, todo caña, todo caña. Entonces, la tierra, tenemos tierra, o sea, yo soy el primero que voy a desalojar al Central Romana porque toda esa tierra es nuestra, para construir nuestro hospital, nuestra universidad, los caminos vecinales que se asfalten. No se asfaltan, no, es el gobierno, no es Central Romana, porque por allí pasan sus bueyes para llenar los trenes de caña de azúcar. Es una realidad que es sangrante, y el Papa Francisco, a quien Central Romana alaba y se ponen los primeros en la Basílica el día de la Altagracia, que por cierto voy a decir, me negaron la mano, después de dar la mano al presidente, a su primera dama, al ministro, ¿Usted estaba ahí? Al del Central Romana me negó la mano, me la rechazó. Bueno, pues que sea así, porque o se está con los empobrecidos o se está con los enriquecidos. ¿Y qué tanta falta le hace al Central Romana esas tierras que ustedes reclaman para uso público, para uso de resolver problemas perentorios? ¿Qué tanta hambre? ¿Qué tanta falta le hacen esos metros a ellos? ¿Lo vas a hacer pobreza o va a quebrar la empresa? Esperamos quebrarla, porque si no, esta carta segunda que se escribió al Central Romana, a la firma Grisolía y Asociados, dice que si en el plazo de 30 días, al presidente le hemos puesto hasta el 20 de febrero, si no vamos a un paro total indefinido, ¿sí? No acabe antes. Al Central Romana, si no le da a cada familia una casa y un terreno, todas estas imágenes, videos y fotos que tenemos de cómo los guardiacampestres destruyeron sus casas y encañonaron a los niños, y el zapato que le llegara a manos del señor Fanjul y de todo el equipo de Central Romana que se escudan. No sabemos quiénes son. ¿Quiénes son Central Romana? Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Entonces se difundirán estas imágenes y la Central Romana pues caerá, estamos seguros. El pequeño ante el grande. Y la tierra la tendremos, porque el Papa Francisco dice que hay que tener techo, tierra y trabajo dignos. Bueno, y lo dice la Constitución de la República, y lo dice la Constitución de la República Dominicana. Entonces, teniendo tanta tierra, solo caña de azúcar, no, porque en el Ceibo pocas son las personas que tienen su tierra con su título, su techo, su casa y un trabajo digno. Nuestros jóvenes tienen que venir aquí a la capital, a los hoteles
o tomar una yola para Puerto Rico. Esas son las condiciones que tienen nuestros jóvenes, no. Tenemos que darles una universidad. Si no, el Seibo, como hizo una canción preciosa, y les recomiendo que la escuchen, porque YouTube aparece de Zona B, unos muchachos jóvenes del Seibo que dicen, mi Seibo, la estamos poniendo en estos días mucho, dicen, el Seibo no perdona si nosotros ahora no le dejamos a nuestros hijos e hijas una herencia educativa, de salud, porque ahora tenemos la posibilidad. Y toda la provincia del Seibo está súper ilusionada, feliz con este paso que hemos dado, porque el martes fue una unión de toda la población. Y toda la población es todas las banderas políticas, religiosas, ahí no se veía otra cosa que la unión. Hubo un incidente en la noche después de que se cerró la jornada de protesta. Toda la protesta fue pacífica, hemos visto las imágenes, pero en la noche me dicen que hubo incidentes con algunos jóvenes que incluso fueron arrestados. Yo debo decir que en las cifras, en las estadísticas de delincuencia en este país, el Seibo figura como una de las provincias de menos conflictos. O sea, el Seibo es una de las provincias donde hay menos conflictos de homicidios, tasa de homicidios a nivel poblacional, porque es tranquila. Pero bueno, hubo un incidente con jóvenes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Esos jóvenes fueron detenidos y cuál ha sido la suerte de ellos? Bueno, justamente la policía, que en el día era bastante eficiente para visitar, y porque las comunidades, en todas las entradas de las comunidades, por ejemplo, en el caso de Magarín, habían más de 200 personas de la comunidad, con cartel en la mano, reclamando pues la carretera, que no se puede transitar a ninguna hora. Las personas se mueren. Por ejemplo, en el caso de Vicentillo, nos contaba el padre Mario, que era el párroco de allá, y que venía con un niño de 12 años, que venía para llevarlo al médico. El niño tenía una apendicitis y el río estaba hondo. Entonces no tiene badén y el niño murió. Estamos hablando, Vicentillo está, si, digamos, en tiempo. ¿Cuánto tiempo me toma a mí desde la provincia hasta Vicentillo? Bueno, tiene que dar la vuelta por Atomayor, porque no hay comunicación en lo que... Sí, porque alguien de Vicentillo me abordó con ese problema. O sea, tendría que irme a Atomayor, dar la vuelta. Y también he sabido de mujeres que mueren de parto. Si se complica un embarazo, claro, hay un hospital. Estamos hablando de una provincia. ¿Qué población tiene la provincia del Seibo actualmente? Bueno, tiene alrededor de 110.000. 110.000 personas. Sí. Entonces, ¿un hospital de cuántas camas tienes? Bueno, al principio eran 72 camas. Pero ahora ha sido reducido un poco, porque el problema es que con la nueva modalidad no se puede tener en una misma sala 6 pacientes, sino que lo tienen dividido por 2 pacientes solamente. Entonces, ese hospital, que es el Teófilo Hernández, tiene en reconstrucción ya 4 años. Sí. Bueno, este hospital pues, fue comenzado a construir en el gobierno del doctor Leonel Fernández. Se le hizo una reparación. Posteriormente, un año después, comienza a presentar deterioro, tanto en la planta física, es decir, en el techo, muchas filtraciones, los pisos. Un año también, después de reparado. Porque los pisos los ponían uno encima de otro. Será con ceniza mezclado con agua. Los pisos los ponían uno encima de otro. Resulta que después entonces el de abajo iba a levantar el de arriba, como es lógico. Entonces, losa carísima, el metro a 1.000 y pico de pesos, porcelana, entonces iba rompiendo así por todos los lados. Luego entonces viene otra reparación. La reparación entonces fueron por unos 50 millones de pesos. 50 millones de pesos y no dio ni siquiera para la mitad del hospital. Ni siquiera para la mitad. Y entonces siguieron. Entonces, los que estaban inaugurando, era un pedazo. Un pedazo, la mitad, el pabellón de hombres, el pabellón, perdón, de mujeres, que es donde estaba uno de los quirófanos y ese de sala de parto y eso. Y eso cuando lo inauguraron estaba a chorro de agua. E inclusive por la parte de donde baja la corriente. ¿Quién hizo eso? ¿La OISOE? Bueno, estaban los supervisores de obra del Estado de acá, de Santo Domingo. E inclusive decían que cuando hubiera que se presentara cualquier problema en la construcción y la reparación, que avisaran inmediatamente acá. Estábamos llamando constantemente, pero nunca nos hicieron caso. Nunca nos hicieron caso. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es que sacaban todos los inodoros que estaban en perfectas condiciones, que eran de calidad. Se lo llevaban. Estaban los lavamanos, estaban los pisos que los sacaban por los metros de losa. Los cuidaban para sacarlo y sí, los cuidaban todo para sacarlo, porque cuando uno va cuando uno mete una maquinaria y destruye todo, dice, bueno, pero eso es escombro. ¿Y qué hicieron con eso? Lo metían en un furgón. ¿Y se lo llevaron? Y se lo llevaron y lo vendieron.
Oh, Dios. Y entonces lo que pusieron fue de muy mala calidad, que no servían para nada. Sí. Y llamábamos la atención, mira, que te está pasando esto. ¿Qué año fue eso? Eso fue hace alrededor de 2 años. De 2 años, porque yo fui y estaba en reparación. Y en este momento, la estructura física, ¿cómo está? En muy malas condiciones. Pero ahí te digo que justamente cuando se estaba inaugurando, estaba el chorro de agua en la emergencia, que era una de la parte que se iba a inaugurar. Y delante de ellos mismos, de las autoridades de aquí de salud pública que fueron allá a inaugurar, y que eso era una pelea constantemente porque el director en ese entonces le decía que no estaba apto para inaugurarse. Increíble. Porque tenía demasiadas filtraciones, una parte que se había construido recientemente. Y él lo dice Evangelista por experiencia porque fue administrador del hospital. Sí, yo fui y lo cancelaron sin avisarle. Le cancelaron porque... Sí, claro, porque justamente denunciábamos ese tipo de cosas. Igual, pero no eso fue la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. ¿Quiénes fueron los contratistas de la reparación del hospital? ¿Lo recuerdas? Bueno, pues... Porque yo recuerdo ese proceso. Aquí eso era un secreto a voces, no se sabe. Que era un hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Allá, sí. El que fue contratista. Ingeniero. Sí, ingeniero. Una compañía. Sí, y cuando le decíamos, bueno, ahí imagínense ustedes todo lo que se hay que vamos a verificar la página de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, tiene la información de los contratos y demás, a buscar a ver qué información, y si no, pedir por ley de libre acceso todo el dinero que se ha chupado el Hospital Teófilo Hernández del Ceibo y sigue sin funcionar. Es una cosa increíble. Sí. A mí me decía la ministra de Salud, que la entrevisté hace como un año, yo la he entrevistado muchas veces, antes y después, pero hace como un año. No, si ese hospital fue inaugurado y está bien. O sea, para ella ese hospital estaba bien. Sí, para ella está muy bien, pero para la población no estaba muy bien. Miren, yo les pregunté hace un rato, para que la gente conozca, ¿de qué vive el Ceibo? Bueno, el Ceibo vive de la agricultura. Esa es la ganadería. Su fuerte, la ganadería, que la manejan unas cuantas familias. La leche. La leche. La carne. La leche toda que se saca en el Ceibo se va a procesar a otro lugar. Los ceibanos no beben leche. No hay leche, pero ellos no beben leche. Una planta para procesar la leche. Es decir, la leche se recolecta en los campos, pero viene para Tomayor, viene para Higüey y para otro pueblo de la región este. Bueno, decir, el padre Miguel Ángel que tenía ese... hasta el día 20 de febrero al gobierno dominicano. Sí, que tiene ese zapato en la mano, pertenece a una congregación que bueno, está vinculado a la historia de República Dominicana, a la Orden de los Dominicos. Ustedes recuerdan el Sermón de Montesinos, a mí me recordaba que utiliza mucho este tipo de símbolos. Y dirige una emisora que está trabajando en el Ceibo, ¿desde hace ya cuántos años tiene Radio Ceibo? 44 años. Ya tiene 44 años. Entonces, ustedes van a seguir en este proceso. Seguimos en la lucha acompañando a las personas, sobre todo a las personas más humildes y sencillas, y a estas familias que fueron desalojadas. Hace también mes y medio en el paraje de La Culebra, de Vicentillo, quisieron ser desalojados muchos campesinos, pero se unieron y no fueron desalojados. Quemaron incluso una máquina y ahí están en su tierra, no fueron desalojados. Ahí con orden del abogado del Estado, y lo enfrentamos al abogado del Estado. Y los campesinos siguen en su tierra porque la están cultivando y la están trabajando. Bueno, lo que va a significar un paro indefinido, vamos a ver. El asunto económico va a ser un asunto difícil, pero que es necesario sacrificio. Bueno, el Ceibo, a mí me extraña lo del agua también en el gobierno de Hipólito Mejía, que el senador de la provincia había sido de INAPA, director de INAPA. Roberto Rodríguez se anunció mucha inversión en materia de agua en el Ceibo. Sí. Y Inespre está funcionando, porque Inespre en el Ceibo vendía hasta camarones, porque el director de Inespre aspiraba a senador y el Ceibo vendían camarones en Inespre. Llegó un momento cuando la campaña electoral, es verdad, él me pregunta siempre, pero yo me recuerdo, digo, no, si ahí tú encuentras hasta camarones. ¿Cómo está Inespre en el Ceibo? Inespre está totalmente cerrado. No cerrado, sí, Inespre como en todo el país. Es una bolsa de empleados. Bueno, pues gracias a los dos por estar esta mañana aquí y gracias a Radio Ceibo que está transmitiendo no solo esta entrevista, ha estado transmitiendo todo el programa. Le agradecemos que hayan venido desde ya para estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que nos sentimos completamente agradecidos por ustedes. Gracias de verdad, y hacer pues últimamente un llamado al señor presidente de la República. No somos revoltosos, sino lo que queremos es tener dignidad, porque somos la cenicienta del este. Que no manden policía, que manden soluciones. Que nos manden soluciones. Tenemos un hospital que eso no puede ser. No puede ser posible. Pero hay que investigar las cuentas del Hospital del Ceibo. Voy a buscar la información a ver quiénes fueron los contratistas del Hospital del Ceibo, cómo fue ese proceso, porque eso ha sido un barril sin fondo para tener un hospital que nos sirve. Padre Miguel Ángel Grullón, sacerdote, director de Radio Ceibo, gracias por estar. Evangelista Mota. A los dos, muchísimas gracias.